porque con letras también se construye el camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado. Un viejo luchador, como a Jesús tanto tiempo después de la cruz, los mismos que le martirizaron hoy ensalzan su nombre, porque bien visto, ¿quién podría decir que todo estuvo mal y no sentir que la boca se ensucia de mentira? Mi viejo luchador que pudo ver, más allá de la simple conveniencia, que supo del error como cualquier humano que hace algo, que se ensució las manos, que se manchó de barro porque era necesario y regresó a morir en el antiguo tren de su ilusión. Mi viejo luchador, no tan grande de cuerpo como de alma y empuje, si tan solo supiéramos rezar más allá del capricho y del terror, alguna bendición debe andar por ahí para su alma trizada, por la traición y el viento de la historia más allá de la muerte y el horror. Mi viejo luchador que convirtió una hacienda en un país y se dio contra todo. Un paraíso tiene que existir desde donde observar lo que no se detiene, mucho después del odio y la tortura, un paraíso de colibríes y trenes que ya no lleven pánico ni angustia, sino tan solo y siempre, para siempre, el desparpajo azul de la esperanza más allá de los siglos y sus trampas. Buenas tardes, y si nos ven en diferido, buenas noches, buenos días. Esto es Ruta de Letras. Yo soy Lucrecia Maldonado y que he querido empezar este programa de hoy leyendo un poema que alguna vez escribí para ese viejo luchador, uno de los mejores ecuatorianos, tal vez el mejor, que fue Eloy Alfaro. Hoy también estamos recordando, es un día de efemérides porque estamos recordando el natalicio de José Martí. Y mañana ya la efemérides no es tan bonita porque recordamos la firma del protocolo de Río de Janeiro en unas circunstancias un poco tristes. Bueno, hoy estamos con invitada de la casa, que es Paulina Pérez, la doctora. Y ya le conocen, pero aquí la tengo para conversar un poco de literatura, de efemérides, de fiestas, bueno, no tan fiestas, de cosas así como medio tristes, pero que nos pueden llevar a crecer, llevar a entender un poco la historia que se repite, ¿no? Dicen que quien no conoce su historia, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y por eso era el interés, por ejemplo, de sacar historia de la malla curricular en Chile, ¿no? Para que la gente crea que no tienen importancia los hechos ni los personajes del pasado. Hola, Pauli, bienvenida. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Lucre, por invitarme a este programa tan chévere. Gracias, Pauli. Bueno, mira, yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo soy mayor que tú, pero cuando estaba en el colegio yo tenía una materia horrible, que tal vez regresa porque algunas cosas horribles han regresado. Este no es un programa político, pero es un programa lleno de indirectas. Unas cosas horribles, que era historia de límites, se llamaba la materia, no sé si tú también la tuviste. Sí. Era una materia destinada, yo creo que a la depresión de los ecuatorianos, ¿no? Porque era una materia que, ¿cómo te digo? Nos enseñaba cómo fuimos un país grande y nos fuimos convirtiendo en un país chiquito hasta quedar en un pedacito de país. Pero la culpa no era nuestra, decían. La culpa era del Perú. Entonces yo escuché durante toda mi vida, escuché frases como el Caín de América, el enemigo del sur, y un montón de apelativos. Después, cuando la vida me llevó a mí a conocer gente peruana, a tener amigos peruanos, a visitar el Perú, decía, no parece, ¿no? No sé cuál será tu experiencia al respecto. Sí, igual la misma, ¿no? Al final te vas dando cuenta que no eran ni los peruanos, ni éramos nosotros digamos, los culpables de esto, sino gente interesada realmente en venta de territorios, en manejo de recursos, y es eso lo que realmente siempre y hasta el día de hoy en Latinoamérica hace que siendo hermanos, teniendo las mismas raíces, nos miremos como enemigos, no nos miremos con recelo.
Obviamente, y sobre todo, ¿a quién le conviene eso, no? Ya los romanos, cuando estaban en su imperio grande ahí, conquistando la cuenca del Mediterráneo, decían una frase que hasta ahora a mucha gente le sirve: divide y vencerás, ¿no? Entonces, por ahí nos fueron sembrando el odio a un país que inclusive desde el punto de vista étnico es mucho más parecido a nosotros que, por decir algo, Colombia, ¿no? Sí. Sin desmerecer la hermandad que tuvimos con Colombia, así como diciendo yo me llevo con ellos y no con ustedes. Más o menos. Cuando en realidad también con Colombia tuvimos disputas territoriales, que además no son de los pueblos, que además no son de la gente. A veces creo que ni siquiera son de los soldados que se van a matar en las fronteras, sino de los que no mueren, de los que están organizando ahí el zafarrancho para medrar, para sacar provecho. Sí, o sea, si uno se pone a ver en estas guerras y todo, y cuando uno ha tenido la posibilidad de estar en el Perú, o por lo menos, como yo digo, a veces en la frontera, en Tumbes nomás, no es que somos tan distintos, ¿no? Incluso si tú les oyes a la gente de Huaquillas, hablan bastante parecido, o a la gente de Loja, y tú a veces dices, sí, hablan por ahí. Y realmente uno se pone a ver el Perú, el Ecuador, Colombia, con lo que compartimos son quizás los mismos dolores, ¿no? Los mismos dolores, o sea, de sociedades muy desiguales, de tener una clase política que gobierna también para entregar los recursos de los países, o sea, no fomentan realmente la unidad. Entonces, creo que por ahí más bien deberíamos entender que hay muchas cosas más que nos deberían unir que separarnos, ¿no? Por supuesto, y así es, hay muchas cosas más que nos unen y que más que las que nos separan, ¿no? Bueno, antes de seguir vamos a escuchar una canción de Víctor Jara que se llama El Martillo. No sé si es precisamente de él o si es una canción norteamericana traducida, pero bueno, la ponemos en castellano y lo que dice el mensaje es muy importante. Oh, hermano, oh, hermano, oh, hermano, oh, hermano. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad, y una canción de paz. Oh, hermano, oh, hermano, y una canción de paz.
no escucharon esa canción que se llama El Martillo, una canción que cantábamos, Pauli se la sabía, y yo también la cantábamos cuando estábamos en la universidad, cuando estaba en la universidad. Bueno, para el día de hoy he seleccionado un cuento que precisamente habla sobre la guerra del 41, la guerra de principios de la década del 40 del siglo pasado, esta escaramuza que hubo en donde se peleó supuestamente por el territorio de Ecuador y Perú, pero en realidad es una guerra marcada por el caucho, el petróleo, las petroleras inglesas, las petroleras norteamericanas, el caucho que necesitaba Estados Unidos y que el Perú le vendía a mejor precio, creo que el Ecuador, para la guerra, ¿no? Quiero agradecer a todas las personas también que dieron un me gusta a la transmisión en vivo en este momento. El cuento que vamos a leer es de un escritor tal vez poco conocido en nuestro medio, un escritor peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro, y él nació y murió en Lima, nació en 1931, en 1929, perdón, y murió en 1994. Es un escritor, como decía, poco conocido, pero bastante crítico de la sociedad de su país. Es de la misma generación, aproximadamente un poco mayor que Mario Vargas Llosa, pero tal vez sus ideas nunca dieron el giro un poco brutal que dieron las de Vargas Llosa, ¿no? Vivió un tiempo en Europa también, luego regresó al Perú, y lo que se cuenta básicamente es que siempre fue muy generoso y dio mucho apoyo a los escritores jóvenes, y sus cuentos, básicamente, porque es sobre todo un autor de cuentos, sus cuentos son críticos de la sociedad peruana y sobre todo del sistema en que vivimos todos, Ecuador y Perú. Entonces, este cuento se llama Los Moribundos y está en un libro que se llama Las botellas y los hombres, que es de 1964, y voy a leerles este cuento para seguir conversando. Dice: a los 2 días que empezó la guerra comenzaron a llegar a Paita los primeros camiones con muertos. Mi hermano Javier me llevó a verlos a la entrada del hospital. Los camiones se detenían un momento frente al portón y los enfermeros salían para echarles una ojeada. A veces encontraba a un moribundo entre tanto cadáver. Lo ponían en una camilla, lo metían rápidamente al hospital y el camión seguía rumbo al cementerio. Los que tienen polainas son los ecuatorianos. Polainas es un tipo de zapato muy inferior al que se necesita para ir a una guerra. Decía Javier. Es como que tienen tela, me parece, Sí, lana, ¿no? Sí, sí. Algo Ajá. de lana y suela, algo así. Y los que tienen botas son los peruanos. Pero estos detalles me tenían sin cuidado, pues lo único que me interesaba era ver cómo los muertos, al morir, trataban de abrir la boca y de enseñar los dientes, aunque fueran los dientes rotos a través de los labios rotos. Me llamaba la atención la risa de los muertos, una risa que yo encontraba, no sé por qué, un poco provocadora, como la risa de aquellas personas que lo hacen sin ganas, solamente por fastidiarnos la paciencia. Otra impresión no me producían los muertos, quizás porque había demasiados y su misma abundancia destruía ese efecto patético que produce el muerto solitario. Ya no parecían hombres los muertos en camionadas, parecían cucarachas o pescados. ¿Y por qué los traen hasta aquí?, le pregunté a Javier. ¿Por qué no los dejan en Tumbes o los entierran en la frontera? No sé, me respondió. Yo creo que los traen vivos, pero que se mueren en el camino. Cuando regresábamos a casa me enseñó 2 tiendas que estaban con las puertas cerradas. En ambas habían pintado con tiza la palabra mono. A los ecuatorianos les dicen monos, me explicó. Estas tiendas son de monos, que no abren porque tienen miedo o porque se han ido. En Paita y en Tumbes hay bastantes monos. A nosotros en Ecuador nos dicen gallinas, porque hemos perdido todas las guerras, la con Chile, la con Colombia, qué sé yo, pero esta sí que no la perdemos. En la casa, mi hermana Eulalia estaba llorando porque a su novio Marcos, que es teniente, lo habían destacado a la frontera. Esa mañana había recibido una carta de él desde Tumbes en la que contaba la batalla de Zarumilla y la captura de Puerto Bolívar. Mi mamá le daba valeriana para calmarle los nervios y encendía velas a todos los santos. Mi papá, en cambio, no hacía sino renegar de la mañana a la noche.
Las clases del Colegio Nacional, donde es profesor, habían sido suspendidas a causa de la guerra y por esta razón andaba ocioso por la casa sin saber qué hacer con su enorme mañana en blanco. «¿A mí qué me importa la guerra?», exclamaba. «Si todos subieran bien su cartilla y su tabla de multiplicar, no tendrían por qué estarse matando. Y yo que pensaba aplazar esta semana a Pérez en botánica». Pronto los muertos no entraron ya en el cementerio, ni los heridos en el hospital. A los muertos comenzaron a enterrarlos cerca del río y a los heridos a guardarlos en el municipio y en el Colegio Nacional. Mi papá salió muy alborotado cuando se enteró de esto, para ver qué iba a pasar con su salón de clase. Todos esperábamos que regresaría rabiando, pero llegó muy orondo con un brazalete rojo en la manga de su camisa. «Pertenezco al cuerpo de requisición de cuartos vacíos», dijo. «Tengo que regresar esta tarde al colegio para ver dónde metemos a los heridos. Hoy han llegado 7 ambulancias». Esa noche vino Marcos del Frente. Lo habían mandado a Paita con una misión especial. Lo primero que hizo fue venir a casa y se estuvo allí hablando hasta tarde. Mi hermana lo tocaba por todas partes para ver si no estaba herido, sorprendida de que viniera de la guerra sin que le faltara un brazo o por lo menos un dedo. «Déjame, que me haces cosquillas», se quejaba Marcos, y seguía contando la batalla de Zarumilla y la captura de Puerto Bolívar. Algunos vecinos habían venido para escucharlo. «¿Es verdad que lanzamos paracaidistas?», le preguntaron. «Lanzamos 6. Uno de ellos cayó en el mar y fue recogido por una lancha ecuatoriana, pero los otros 5 capturaron el puerto». «¿Y esta guerra la ganamos o no?». «Ya está ganada». «¡Viva el Perú!», gritó uno de los vecinos. Nadie le hizo caso. Al día siguiente mi padre llegó a la casa muy campante. «Hoy he metido 7 heridos en la parroquia y 4 en la casa de Timoteo Velázquez, que tiene huerta. Y que no me frieguen mucho ni me miren de reojo en la calle porque les meto heridos en su casa». Nuestro turno no tardó en llegar. Fue la misma noche que Marcos regresó al frente y que mi hermana se arrastró por la casa dando de gritos. Ya la habían calmado y todo estaba en silencio cuando tocaron la puerta de la calle. Alguien decía en la calzada: «Requisición de cuartos vacíos». Después sentí que mis padres caminaban por la sala. «¿Pero tú habías declarado que teníamos cuartos?», preguntaba mi mamá. «Dije solo que teníamos un depósito desocupado. Estos heridos me los debe haber mandado Timoteo Velázquez en venganza». «Habrá que recibirlos, pues. Son peruanos o ecuatorianos». Mi hermano Javier se levantó y entreabrió la puerta para espiar. Yo lo imité y ambos vimos cómo atravesaban la sala los enfermeros, llevando 2 parihuelas. Mi papá, en pijama, los guiaba por el corredor que conduce a la cocina. «Dentro de un rato iré a ver quiénes son los heridos», dijo Javier poniéndose las pantuflas. «Tú no te muevas de acá». Cuando sentimos que los enfermeros se iban y que los viejos se acostaban, Javier salió del dormitorio con su linterna. A los 5 minutos regresó. «¿Son peruanos o ecuatorianos?», le pregunté. «No sé», me respondió confundido. «No tienen botas ni polainas, están descalzos». Al día siguiente me desperté muy temprano. La presencia de esos soldados me causaba cierta opresión, como si al fin la guerra hubiera metido sus arpas en nuestra casa. Apenas mi madre partió para la misa de 6, me levanté y me fui corriendo al depósito. Sin el menor miramiento abrí las puertas de par en par y quedé plantado delante de los heridos. Los habían tirado en 2 colchonetas de paja y ambos, a pesar de la hora, estaban con los ojos abiertos mirando fijamente las vigas del techo. Uno de ellos estaba de color ceniza y sudaba, y el otro tenía un brazo vendado fuera de la cama y las mejillas hundidas. Aparte de esto, no vi en ellos nada especial. Parecían 2 pastorcitos cajamarquinos o 2 de esos arrieros que yo había visto caminando infatigables por las puntas de Ancash. «Son peruanos», pensé. «Los ecuatorianos deben ser más peludos». Me iba a retirar un poco decepcionado cuando uno de ellos dijo algo. Al volverse vi que el pálido movía los labios. «Agua». Al decir esto sacó una pierna por debajo de las sábanas y me mostró su rodilla. Una herida se abría redonda y violácea como una hortensia en toda su floración. Yo corrí a la cocina sintiendo una especie de vértigo y allí me encontré con mi hermana que ponía la tetera en el fogón. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Se te ha ido la sangre de la cara». «Uno de los heridos quiere agua», le respondí. «Tiene un tumor horrible en la rodilla».
No se la des, chilló Eulalia, que se mueran de sed, que revienten esos pestíferos. Son ecuatorianos, ellos son los que disparan contra Marcos. ¿Por qué los han traído acá? Si no se van de la casa me voy a tirar al mar. Ya comenzaba a llorar y yo no sabía qué hacer. ¿Quién te ha dicho que son ecuatorianos?, le pregunté. No sé, anoche oí algo cuando me iba a dormir. Ay, virgencita mía, nuestra casa con los asesinos de Marcos. Yo serví un vaso de agua y no supe si dárselo a Eulalia para calmarla o si llevársela al herido. Por último me lo bebí. En ese momento apareció mi padre. ¿Qué haces tú sin zapatos?, gritó, y se llevó a mi hermana a zamacones. Poco después regresó. Yo estaba inmóvil con el vaso vacío en la mano. Seguro que has estado viendo a los heridos, me dijo. ¿No se ha muerto ninguno por la noche? El que está medio cojo quiere agua. Vamos a dársela, me respondió. Cuando entramos al depósito, los heridos parecían dormitar. Ese es el peruano, dijo, señalando al que había pedido agua. Tú, abre los ojos, ¿quieres refrescarte un poco? Cuando el soldado abrió los ojos, mi padre, que avanzaba el brazo, se contuvo. Creo que me he equivocado. Este es el ecuatoriano. Caramba, ayer me dijeron cuál era cuál. Ya me olvidé. ¿De dónde eres tú? El soldado no respondió. Se limitaba a mirar el vaso que mi padre sostenía en la mano. Toma, dijo. Me dirás después de dónde eres. El soldado bebió y, recostándose con la almohada, se volvió contra la pared y se echó a dormir. Pregúntale al otro, dije. El otro había abierto los ojos y nos miraba o trataba de mirarnos como si fuéramos sombras o pesadillas. Sus mejillas se le hundían bajo los pómulos y el mentón se le caía, dejando ver la punta de una sonrisa. ¿Tú eres peruano?, preguntó mi padre. El soldado abrió más la boca. Parecía que se iba a reír ya, como los moribundos del camión, pero solo dijo una palabra que no entendimos. ¿Qué demonios dice?, preguntó mi padre. Parece que tuviera un nudo en la lengua. Esperemos que vengan los enfermeros para que los reconozcan. Ellos sí saben de dónde son. Los enfermeros vinieron solo en la tarde. Estaban muy atareados y decían que se les estaban acabando las medicinas. Cuando los condujimos al depósito convertido en enfermería, examinaron a los heridos. A los dos les pusieron termómetros en el ano y les tomaron la presión. El de acá puede todavía curarse, dijo uno de los enfermeros señalando al de la pierna herida, pero el otro creo que se nos va. Al decir esto lo descubrió para que viéramos. Tenía un tapón de algodones rojos en la axila y la sábana estaba toda manchada de sangre. ¿Ese es el peruano?, preguntó mi padre. Los enfermeros se miraron entre sí, consultaron unas fichas y se quedaron mirando a mi padre desconcertados. ¿Usted no lo sabe? Con todo este lío se han perdido los documentos de identidad. Se lo averiguaremos en el hospital. Al día siguiente la radio dijo que los ecuatorianos habían capitulado. Había sido una guerra relámpago. Hubo una parada en la ciudad y a los escolares nos obligaron a desfilar con una banderita peruana en la mano. Por la noche se realizó una ceremonia en la municipalidad en la cual mi padre habló en nombre de la defensa civil y mientras tanto los heridos, olvidados ya, se seguían muriendo en nuestra casa. Por una confusión de la burocracia militar, esos heridos no figuraban en ninguna planilla y las autoridades querían desentenderse de ellos. En medio del regocijo del armisticio, los moribundos eran como los parientes pobres, como los defectos físicos, lo que conviene esconder y olvidar, para que nadie pueda poner en duda la belleza de la vida. Mi padre había ido varias veces al hospital para que enviaran un médico, pero solo le mandaron de vez en cuando a un enfermero que venía a la casa, les ponía una inyección y se iba a la carrera, como después de cometer una fechoría. A la semana los heridos formaban parte del paisaje de nuestra casa. Mi hermano había perdido el interés por ellos y prefería irse por las playas a cazar patillos, y mi madre resignada había asumido la presencia de los soldados entre ejaculatorias como un pecado más. Una mañana me llevé una enorme sorpresa. Al entrar al depósito encontré a uno de los soldados. El de la pierna herida estaba de pie, apoyado contra la pared. Al verme entrar, señaló a su compañero. Se está muriendo, niño. Todita la noche ha llorado. Dice que ya no puede más. El del brazo herido parecía dormir. Yo ya me quiero ir, niño, siguió. Yo soy del Ecuador, de la sierra de Riobamba. Este aire me hace mal, ya puedo caminar. Despacito me iré caminando. Al decir esto dio unos pasos cojeando por el depósito. Que me den un pantalón, ya no tengo calentura. Déjenme ir, niño. Como avanzaba hacia mí me asusté y salí a la carrera.
Mis padres se habían ido al puerto a buscar pescado fresco, pues esa noche le daban una comida a Marcos. El soldado salió hasta el corredor y desde allí me seguía llamando. Por suerte, mi hermano Javier llegaba en ese momento de la calle. ¿Y ese cuál es el ecuatoriano?, dije, señalando al corredor. Dice que quiere irse. Al ver al soldado, Javier buscó su honda en el bolsillo. Tú eres nuestro preso, gritó. ¿No sabes que la guerra la hemos ganado? Regresa a tu cuarto. El soldado vaciló un momento y regresó al depósito apoyándose en la pared. Javier avanzó por el corredor y puso una tranca en la puerta. Después me miró. Montaré guardia, dijo. De aquí nadie se nos escapa. Mucha gente importante de la ciudad fue invitada a la comida de esa noche, entre ella el comandante de la zona y un ecuatoriano que era dueño de El Chimborazo, el bar más grande de Paita. Marcos, que iba mucho a ese bar, había querido que lo invitaran, pues dijo que era una comida de fraternidad. En medio de la comida llegaron los gritos del depósito. Después de interrumpirse un momento, los invitados siguieron conversando, pero como los gritos se repitieron, mi papá se levantó. Tenemos unos heridos, dijo, excusándose. Vamos a ver qué pasa. Y mirando al dueño del Chimborazo agregó, uno es paisano de usted, según me he enterado esta mañana. El ecuatoriano se hizo el desentendido y le llenó la copa al comandante mientras la conversación empezaba de nuevo. Yo me levanté para seguir a mi papá. Al entrar al depósito encendimos la luz. El peruano había aventado su ropa de cama y estaba extendido de través sobre el colchón, moviendo las piernas en el aire como si hiciera gimnasia, pero bastaba mirarle la cara para darse cuenta de que esos movimientos no tenían nada que ver con él y que eran como de otro hombre que estuviera metido dentro del tronco. Mi papá se agachó para sujetarle las piernas y el herido lo agarró con su mano sana de la corbata. Sus ojos miraban con terror, sus labios comenzaban a moverse y por ello salían sus palabras tan amontonadas que parecían formar un canto sin fin. ¿Qué quieres?, le preguntó mi papá. ¿Quieres agua? ¿Quieres que te echen un poco de aire? Pero habla en castellano si quieres que te entienda. De Jauja, sí, ya sé que eres de Jauja, pero ¿qué más? El herido seguía hablando en quechua. Mi papá salió rápidamente y se dirigió al comedor. ¿Alguno de ustedes sabe quechua? Oí que preguntaba. Algo respondió Marcos y los invitados se echaron a reír. Mi padre reapareció. El moribundo había dejado de mover las piernas y sus palabras eran cada vez más lentas. El ecuatoriano, que había estado todo el tiempo completamente cubierto con su sábana, sacó la cabeza. Quiere escribir carta, dijo. ¿Cómo sabes? Yo entiendo, señor. Mi papá lo miró sorprendido. Él y yo hablamos la misma lengua. Mi padre me mandó a traer papel y lápiz. Cuando regresé le decía al ecuatoriano, díctame, pero claro, que yo puedo escribir palabra por palabra. Mi papá comenzó a escribir. Tenía la nariz colorada como cuando se emborrachaba. El otro soldado le dictaba. En la cuadra hay 3 caballos, dice. El caballo del teniente, dice. Matadura en el ancla del caballo del teniente, dice. Tulio, Tulio, dice. ¿Quién es Tulio?, preguntó mi papá. ¡Vivan los patriotas!, gritó alguien en el comedor. Cierra bien la puerta, me ordenó mi papá. Tulio es su hermano, dijo el soldado. Siga usted, ya no puede más, dice. En el campo galopa rápido caballito, dice. Caballito de todos los colores, caballito lindo, dice. Ay, mi estomaguito, dice. Ay, cólico le dio al teniente, Florcita, dice. Al galope voy montando, dice. Por campo va, dice. Yo no puedo más, dice. Diarrea, dice. Diarrea le dio al teniente, dice. Diarrea, diarrea. El moribundo dejó de hablar y comenzó nuevamente a mover las piernas. Mi papá quiso sujetárselas. Sentimos un mal olor. Vimos que el colchón comenzaba a ensuciarse. El soldado se había zurrado. Cuando mi papá le levantó la cara de los pelos, vimos que reía. Estaba ya muerto. Los 3 quedamos callados. Mi papá enderezó al soldado y lo tapó con la frazada. Después quedó mirando el papel que había escrito y lo leyó varias veces. Habrá que mandar esto, dijo, pero ¿a quién? ¿Para qué? Doblando el papel en 4 se lo guardó en el bolsillo. En el comedor alguien lanzaba vítores por Marcos. ¿Cuándo me iré de aquí?, preguntó el ecuatoriano. Este aire me mata, señor. Ya puedo caminar. Mi papá no le respondió. Regresamos al comedor donde estaban sirviendo el postre. El dueño del Chimborazo descorchaba el champán que había traído de regalo. ¿Qué ha pasado?, preguntó mi mamá por lo bajo, al ver que mi padre estaba de pie junto a la mesa con su nariz más colorada que nunca. Nada, respondió, y se sentó en la silla, mirando fijamente la medalla nueva que brillaba en el pecho del comandante.
¿Qué te pareció, Pauli? Primero me gustó mucho el cuento, ¿no? Me gustó bastante porque es como es como recordar esas cosas que oías justo cuando era el tema del protocolo de Río de Janeiro, todas esas cosas, ¿no? A mí me ha gustado mucho la historia. Entonces disfrutaba, digamos, mucho de esos capítulos en el sentido de aprender y todo. Entonces este cuento como que me regresa a esa época también. Y un poco esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Mira que al final el soldado ecuatoriano entendía el lenguaje del soldado peruano y al final acabó ayudándole, ¿no? Y es que eso es lo que somos los latinoamericanos, al final somos de los mismos lenguajes, diferentes acentos nada más, pero como ya decía, muchas cosas más en común, ¿no? Ahora que yo estaba leyendo el cuento, como siempre, lo conocía el cuento desde hace tiempos, pero me di cuenta de algunas cosas que me llamaron la atención, ¿no? ¿Quiénes realmente van a morir a la guerra y a entregar su vida por algo que quizá ni siquiera es de ellos, ¿no? Porque si tú te pones a ver en este cuento, hay los indígenas y los mestizos. Y mientras los mestizos festejan, los mestizos entre los que están los que no fueron a la guerra, entre los que está un chico que es un oficial y entonces a él no le pasó nada. ¿Quiénes son los que realmente van a la guerra a morir? Son los soldados rasos, los soldados de tropa. Claro, ¿no? Porque además hablaban quechua, ¿no? O sea, se entendían, se interpretaban. Y claro, ellos son los que llegan como heridos, que nadie sabe quiénes son, llegan sin identificación, sin papeles, se les pierden fichas y no llegan pues al hospital de las Fuerzas Armadas, sino que llegan a los cuartitos de los que tenían espacio para recibir, llegan como un rezago, ¿no? O sea, de la guerra, como una cosa así, pero nadie sabe ni siquiera sus nombres, ¿no? Y en realidad uno puede decir que siempre salen, que los muertos los siempre desde hace mucho tiempo y en esas guerras los puso el pueblo. ¿Quién pone los muertos, no? Y mira que no varía de aquí ni varía en otras partes, varía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quiénes mueren en las guerras? Defendiendo el imperialismo muchas veces, latinos, negros, migrantes. Claro, a cambio de a veces una visa, una green card. Ajá, sí. O sea, ni siquiera algo real, digamos, algo que valiera la pena, porque con el simple hecho de tener una visa no es que se te arregla la vida, ¿no? Claro. O sea, al final, sin nacionalidad, sin orígenes, siendo uno más en la lista de miles que migran para allá y que viven en condiciones muy duras, ¿no? Deplorables. Otra cosa que a mí me llama la atención y me gusta mucho de este cuento es cómo te presenta esos prejuicios de la clase media, ¿no? Es un cuento que es visto, me encanta además porque es visto desde la inocencia de los ojos de un niño, que es el último de 3 hermanos. Entonces, la hermana mayor de todos tiene este novio que es el militar. El oficial. El oficial, ¿no? El otro Con niño medallas. es como el intermedio y le dan una comida. Yo me acuerdo que cuando hubo las guerras que yo viví, más o menos, bueno, no las viví, pero las del CENEPA, pues igual había en mi familia algún militar y se acabó la guerra, una de las que supuestamente ganamos, que él estuvo, porque ganábamos en el campo y después venían y decían, sí ganaron, pero les vamos a quitar más territorio, ¿no? Entonces, sí. Era como que hicimos una comida igual que aquí, ¿no? Es decir, somos lo mismo, somos iguales, pero esta cuestión del prejuicio, ¿no? Cuando la chica le ve que su hermanito va a dar agua a los heridos, del niño con su inocencia y su generosidad, ¿qué es lo que ella le dice, no? Como le dice, son los que están disparando contra Marcos. Claro. Entonces, contra mi oficial, contra mi novio. Me van a dejar viuda, ¿no? Ajá. Y en realidad el uno, no sé, no, es una visión totalmente distorsionada y esa visión heroica de la guerra también. Esa visión heroica son héroes, ¿no? Y también, bueno, la actitud que ahora me fijé más que otras veces, la actitud del ecuatoriano, el dueño del bar Chimborazo, ¿no? Que no le importa, pues le dicen, uno es ecuatoriano y yo había salido corriendo a verle, la verdad. Claro.
Y el otro se pone a descorchar el champán, ¿no? Él está realmente está en la fiesta, está rodeándose con sus iguales y ahí no importa si eres ecuatoriano, si son peruanos ni nada, porque es otro interés el que los une. Claro. Entonces, Pero además hay esta cosa tan interesante y tan importante que es como esta guerra en la frontera. En la frontera en Loja había mucha gente peruana casada con ecuatorianos, en Paita, como dice aquí, en Huaquillas, en Tumbes, había personas ecuatorianas viviendo, ya prácticamente era una vida en común y viene la guerra como a destruir, dañar y acabar con esto, ¿no? Entonces eso también está tan bien retratado en este cuento. y algo que ¿no? tú decías, ¿no? Que se pasó un poco esto del niño. También, o sea, cómo los niños tienen como ese espíritu enseguida de la solidaridad, de la generosidad, de no reconocer ni nacionalidades, ni colores, ni nada, y decir, quiere agua, está herido, le voy a ayudar. Y viene rápido el discurso del adulto, con sus prejuicios, con todo, a empezar a guiar esa inocencia, o sea, hacer que decida entre qué bando, ¿no? No en el bando de la solidaridad, no estar, digamos, en el bando de ser solidarios, de todos somos seres humanos, sino escoge tu bando, ¿no? O sea, estos son los que nos disparan y además nos disparan y a mi novio. Claro. Sí. Y, o sea, y te quedas así, ¿no? O sea, realmente estas cosas también en la guerra y en las guerras de ahora, ¿no? En las situaciones caóticas que vive el mundo ahora, que decíamos la otra vez, por ejemplo, a los migrantes se los estigmatiza por un tema de dinero, porque al que migra de un país lleno de dinero nadie le hace fieros. Claro, ¿no? claro, O sea, nadie le hace feo. Es al pobre, ¿no? No, y por ejemplo, aquí suele suceder, yo vivo cerca del barrio de Carcelén, aquí al norte de Quito, y suelo escuchar mucho cuando hay un asalto, cuando hay cualquier cosa. Antes eran los colombianos, ¿no? Me acuerdo, cuando Sí, yo era claro. niña, todo delincuente era colombiano, o sea, ni averiguabas, o sea, colombiano. Ahora ya hay otros. Después hubo el sandalitos tiempo de los cubanos. de los cubanos. Y ahora Pero es... yo con los cubanos veía menos, porque al menos una parte de la migración cubana eran intelectuales de clase media, o sea, venían acá a situarse y como eran tan buenos médicos, tan buenos psicólogos, tan buenos profesores, entonces no había eso. Pero ahora es venezolano. O sea, igual que era con los colombianos, ha de ser venezolano, o sea, o unos venezolanos han asaltado, después te enteras que no eran venezolanos, sino de la costa, entonces el modo de hablar era parecido, o que eran incluso de aquí mismo, ¿no? Pero es como ya tu mente, ahora mira, por ejemplo, con esto del coronavirus, yo he escuchado entre gente de no creer, como dicen, que dice, ya no está a dejar entrar a los chinos. Además, como si migraran los chinos acá, ¿no? Y a ese chino que le saquen, a ese que ni sabemos si había sospecha de que estaba enfermo, si existió realmente o nos están distrayendo. Además, pensando que el rato que el virus se va a quedar en la frontera porque le dijeron que no puede entrar a un país, el ¿no? avión. O sea, sí. es eso como tú dices de no creer, porque los virus van por el aire, pues, o sea, no puedes hacer nada a menos que quieran meternos en alguna cápsula y a ver si resulta, pero realmente no es que ellos ven y les dicen al virus le etiquetan de chino y ya no pasa la migración, claro, ¿no? O sea, es chino. Claro, exacto. Claro, o sea, todo cómo funciona la mente humana y cómo los poderes perversos del universo lo saben y lo utilizan a su favor. Y claro, y te lo utilizan justo con esto mismo del coronavirus que yo veía ahora y cómo te dan las noticias y todo y las alarmas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces la gente dice, ¿y qué será de comprar? ¿Y qué será de hacer? Y las mascarillas y los guantes pánico. Y todo. Y entonces, claro, las industrias ahí haciendo su agosto porque la gente está desesperada por el gel, por esto, por el otro. Entonces yo ponía el otro día, decía, verán, tan fácil. Y yo y me ratifico en eso. O sea, un guagua se puede morir de una diarrea simplemente porque sus alimentos no están preparados, porque no hay agua potable, porque no se lavó las manos. Se puede complicar un niño que no tiene una buena nutrición, pero claro, te hacen esto como, yo me acuerdo cuando fue el N1, acuérdate. Claro. O sea, salieron los geles, pero de todos los colores, con aromas, hasta los estuchecitos para que lleves en la cartera, que solo aplastar. O sea, y al final, exacto, ¿no? Al final te hacen comprar cosas que no necesitas y que tampoco te van a salvar, digamos, la vida en el caso así, ni te van a librar de una enfermedad,
cuando a veces lo más sencillo es recordar medidas de higiene, ¿no? En todos los virus, o sea. Y saber que si estás tranquila, tus defensas van a estar más altas y vas a estar más fuerte. Pero es bien interesante cómo nos controlan con el miedo, ¿no? También, sí. O sea, porque tú ya te asustas. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 nietos pequeños. Y entonces digo, chuta, si se enferman. Y claro, racionalmente sabes lo que tienes que hacer y todo, pero dices, no, es que el virus es como el juicio final, así, ¿no? Como la religión usa mucho el miedo, por ejemplo, también. Entonces, controlados por el miedo, y acá también están matando a Marcos, ¿no? O sea, a Marcos, o sea, te llevan la guerra al plano de lo personal, el Caín de América, monos de ellos, gallinas los otros. Como esta película que a mí me gusta, Mono con gallinas. Sí. Entonces tú ves el absurdo, porque aquí en últimas, los que comparten idioma, los que comparten las heridas de guerra, los que comparten el dolor y la muerte, son peruanos y ecuatorianos del pueblo, sí. ¿No? Este cuento es uno de mis cuentos favoritos, sinceramente, este cuento de Julio Ramón Ribeiro, porque pone sobre el tapete la desmitificación del Caín de América, del enemigo del sur, del ladrón malo, porque decían que Jesús estaba, que el Ecuador estaba como Jesús en la cruz entre el ladrón bueno, que era Colombia, y el ladrón malo, que era Perú. Y resulta que el ladrón es otro. Claro, y al final, o sea, ¿eso a qué nos ha llevado? Lo que decíamos antes, ¿no? A mirarnos con recelo. A que las diferencias entre un país y otro se profundicen y eso solo les beneficia a los que quieren, como tú decías, a través del miedo controlar, apropiarse de recursos, apropiarse de todo lo bueno y maravilloso que tienen nuestros países, porque nosotros estamos mirándonos con recelo, peleando entre nosotros, mientras el verdadero ladrón se va llevando todo, ¿no? Mientras nos deja ahí dándonos de golpes, él sale muy orondo, llevándose las maletas llenas, ¿no? Esa es la realidad. Y en este cuento, claro, lo ves tú, o sea, como tú dices, lo lleva al plano personal, ¿no? A ella no le importa nada más que su novio, ¿no? O sea, no le importa que hay 2 seres humanos ahí, que también hay un peruano, pero claro, no está en la categoría de su novio. Él tiene que estar defendiéndole a su novio, no está para eso, ¿no? Además, su novio es el oficial, ellos son soldados. O sea, es un cuento, mira, es un cuento tan perfecto, sí. Aborda el tema de la guerra y cómo la manipulación de la guerra, aborda el clasismo que existe en nuestras sociedades, tanto en la peruana como en la ecuatoriana. Así es. Porque si el dueño del bar Chimborazo, si hubiera sido un migrante peruano que estuviera ahí pobre u otro soldado, habría corrido a ver al ecuatoriano y todo eso. Entonces, es como un cuento que aborda cómo... Claro, me duele el ecuatoriano si hubiera sido a lo mejor un oficial, pero como es un soldado raso, pues sigo festejando con champán, con esta familia que además le está ofreciendo una comida a un oficial peruano, ¿no? O sea, ahí no te importa nada si es que vienen, digamos, del mismo sitio, simplemente él no está a tu nivel, entonces tú te quedas con así sean tus enemigos, entre comillas. El arribismo de nuestras clases medias, ¿no? Cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora, otra indirecta. Sí. Ese arribismo, ¿no? De con quién te codeas, más o menos. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Otra cancioncita. La canción que también nos habla de la paz y que es Oración a la Vida. Hablar de ti es nombrar aquella tierra de quietud y de bondad que me espigó presencia y sangre más allá. Hablar de ti es nombrar el niño aquel tan uno y sin embargo tan igual. Hablar de ti es querer un mundo en paz. Hablar de ti es rezar de nuevo la poesía del primer amor y oír también el llanto de la soledad. Hablar de ti es palpar la fresca piel, la misma que se ardió en la unión total. Hablar de ti es querer sembrar la paz. Sobre el mar de tu misterio boga mi luz, es la misma luz
que viste al cielo de azul. Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser, sombra y sol, nada y Dios, porque sí. Mitad. Hablar de ti es cerrar la mano ciega del absurdo y del dolor para callar el grito de la rebelión. Hablar de ti es por siempre maldecir la guerra, el hambre y la iniquidad. Hablar de ti es querer pelear la paz. Nombrarte quiero al fin con todas las campanas de la gratitud. El soplo que me diste sabe a dónde va. Y en el momento de decir adiós, una canción dirá que no hay final y unas espigas llorarán la mar. Sobre el mar de tu misterio mola mi luz. Es la misma luz que viste al cielo de azul. Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser, sombra y sol, nada y Dios, porque sí. Bueno, acabamos de escuchar Oración a la Vida, un clásico de los años universitarios, en la voz, las voces y los instrumentos del grupo Ilumán. En este momento yo quiero dedicar este programa a la Martita, que es gracias a quien yo estoy aquí. Hace 86 años, mañana, ella estaba naciendo en Quito y aunque nos dejó hace algunos años, pues le agradezco la vida que me dio. Entonces... Por eso para mí el día de mañana, aunque para el Ecuador es un día medio triste, para mí es un día de fiesta, ¿no? El cumpleaños de mi mami, ¿sí? Y bueno, la Pauli nos va a leer un poema de Víctor Heredia, miren ustedes, que está relacionado con este tema de la paz. Dice la palabra paz. ¿Cuántas veces de mañana salgo a caminar al campo y el silbido del arriero te nombra? Que haya paz en la tierra, reza una vieja oración. Y yo me pregunto y pregunto, pero no me dan razón. Es por eso, viejo amigo, que un solo favor te pido. Alza tu sangre esta noche, ven conmigo y ayuda a encontrar respuesta a la paz que se ha perdido, a la paz que se ha perdido en el mundo de los hombres como un niño sin saber. Y cada madre que pase con un hijo en las entrañas sabrá que la paz del mundo es un viento que acaricia y que crece en el amor. Ven conmigo. Y por cada hombre que nazca, cada soldado que vuelva, la sonrisa de una novia, la alegría de una madre, en tu pecho cantará, ven conmigo. Es tan difícil de cuidar la paz, ¿no? Ahora mira, yo recuerdo en los últimos días, y esto también puede venir a colación, en los últimos días de las protestas o en los días de las protestas de octubre, había toda una campaña por la paz, ¿no? Entonces era contra la violencia de los que protestaban y por la paz, ¿no? Entonces yo me puse a pensar que siempre pedimos la paz al otro, ¿no? Y además que paz también, porque hay una paz que alguien decía por ahí, a uno le gusta la paz, pero no la de los cementerios, ¿no? O sea, esa paz donde realmente tú te sientes seguro, donde tú estás feliz, donde sientes que hay oportunidades, tienes esperanza, puedes tener tranquilidad de ver crecer a tus hijos, de que tus hijos crezcan. Entonces, cuando se dice paz con dignidad o paz con justicia social, quizás es esa la paz que todos añoramos, la que todos esperamos, y cuando alguien protesta y sale a eso y rompe de pronto esa paz que otros que lo tienen así como todo y así muy fácil la tienen, entonces claro, les molesta, ¿no? Claro, además que la paz no es sumisión, Uh-huh. ¿no? La paz no es conformidad, sumisión, quedarse ahí quieto cuando las cosas van mal. Paz con dignidad, como tú dices. Claro, yo me acuerdo que antes yo era muy peleona, ¿no?
en la universidad, en el colegio, y alguien me decía, es que tienes que ser, es que tú eres muy conflictiva, tienes que ser más pacífica. Y me acuerdo ahora de lo que tú dices, ¿no? O sea, pacífica es como aceptar todo, como quedarte callada ante todo para no generar un conflicto, aunque estés siendo testigo de cosas injustas, de cosas hasta crueles, pero, o sea, partiendo de que, no, pues es que además una es mujer, entonces las mujeres somos todas calmas, ¿no? Además tienes todas que pacíficas, ¿no? pacífica, Todas dulzuritas. como el señor León Pacífico Bravo. No, mentira, creo que era un señor del sur del Ecuador. Bueno, no, pues, o sea, es que para la gente que está arriba es bien fácil decir, quédense en paz, coman pasando un día, ¿por qué protestan? ¿No? Cómanse los bizcochos. No, mentira. Es una, o como decía, indirecta. No sé, me acuerdo, Macri creo que decía, ¿no? Que se duerman temprano y se levanten tarde para que coman menos, ¿no? Esas paces seguramente, ¿no? Claro, o en el cuento de Ribeiro donde festejan la paz. Hasta el derrotado del dueño del bar Chimborazo festeja la paz cuando la gente sigue pobre. Nadie sabe cómo se va a regresar el riobambeño a Riobamba desde Paita con esa pierna que tal vez se le infecte. Cuando tienes en la bodega de tu casa un muerto y un desterrado, digamos. Claro, que ellos sí, además tienen algo en común, mucho más en común. Por eso yo quiero leer un poema de este escritor español catalán que me gusta mucho, que es José Agustín Goytisolo, y se llama Nadie está solo. Porque mientras haya una persona que muera, un niño que muera de hambre, un niño que muera de enfermedades previsibles, vacunables, mientras haya mujeres asesinadas, mientras haya medidas económicas a favor de los que más tienen y en contra de los que menos tienen, pues no podemos estar en esa paz de los sepulcros, sino buscando la otra paz. Bueno, el poema de José Agustín Goytisolo dice: en este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama. Pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita, se puede oír su llanto de animal acosado mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado, existe en algún sitio. ¿He dicho solo? ¿No sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te emana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. ¿En quién pensaste? Yo pensé ¿Será que en todo el Julian Assange? Pensé en Assange porque es eso precisamente, ¿no? En este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la verdad, ¿no? Y lo dejamos solo, a veces nos olvidamos de él. No sé si quieres leer otro o qué podemos más decir. Te quedas pensando, ¿no? Además, o sea, digamos que Julian Assange está pasando por esta situación y además fue entregado de la peor manera posible y respetando todas las normas de un refugiado, ¿no? Violando. Pero te quedas pensando también en cuánta gente también está en las mismas condiciones, a veces, digamos, en esta misma sociedad que a veces se convierte en una reja, ¿no? Claro. En una reja Jorge de muchas Glass, cosas, ¿no? Por decir algo, también podríamos decir, en este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Sí. O los que están fuera, los exiliados, porque han tenido que irse por la persecución, ¿no? Entonces, mira, y este poema fue, no sé, el año en que fue escrito, en la dictadura franquista. Entonces, la historia se repite y por eso hay que conocerla, Bueno, quiero saludar a todas las personas que nos han visto y nos siguen viendo y escuchando a través de Facebook Live y también a través de hojaderuta.world en el streaming de Hoja de Ruta.
y vamos a decir algunas cositas de la agenda cultural, ¿no? Y después los auspiciantes. Tenemos auspiciantes. Ya tenemos auspiciantes. Bueno, el Casal Catalá tiene siempre la amabilidad de compartirnos su agenda cultural y entonces está comenzando hoy un taller dictado por la escritora María Eugenia Pazimiño, a quien espero tener algún martes sacándole del taller, pero por ahorita no le he sacado. Ella es una buena escritora y da un taller y nos ofrece una promoción. Dice que pueden ir a una sesión del taller de literatura, de escritura, gratuita, para ver si se enganchan. Bueno, es siempre bueno. Yo veo mucha gente que tiene ganas de escribir, ¿qué más que asistir a un taller? Entonces, esto está en el Casal Catalá, en la calle Luis Cordero, E433 y Pinto, en la zona de la Mariscal. Bueno, y ahí también hay algunas exposiciones. Hay una exposición permanente sobre Gaudí, que me parece muy recomendable, entonces si pueden darse una vueltecita por ahí. Ustedes saben que el pueblo de Cataluña es de alguna forma, aunque está en Europa y todo, un pueblo oprimido también por ciertos sistemas, ¿no? Entonces podemos compartir esas experiencias y ver la obra de Gaudí o asistir al taller de María Eugenia Pazimiño. Y tienen Cine Club los jueves cada 15 días. Este jueves no, el de la semana siguiente, sí, en ese mismo local. Y también la semana pasada estuvo con nosotros Leonardo Parrini, y estuvieron con nosotros Leonardo Parrini, Sandra Correa, hablando de su libro Sandra Correa, Retrato íntimo, testimonio vital, el libro que trata sobre la experiencia de Sandra Correa y su linchamiento mediático. Este día jueves a las 18 horas o 6 de la tarde se presenta en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Entonces esperamos a todas las personas que puedan asistir y ver y adquirir este libro y leerlo, más que adquirirlo, leerlo, también es bien importante porque se habla de algo que es tan vigente como los poemas y el cuento que hemos leído hoy. Y bueno, la Pauli va a hacerle el honor al auspicio. Bueno, pues vamos aquí a auspiciar a este rico café que estamos aquí degustando con Lucrecia. Café Francesca, puro café de INTAG. Así que a los amantes del café, pues pueden buscar este café muy recomendado, un café sin esa cantidad de aditivos y todo que tienen los cafés, digamos, más famosos. Y les invitamos, pues, además a ayudar, ¿no? A apoyar siempre a estos productos, a estos emprendimientos serios que hacen que hace la gente aquí en el país. Así que, de nuevo, el café Francesca, café puro, café de INTAG. Bueno, con esto vamos a cerrar la ruta de letras del día de hoy. El próximo martes tenemos invitada con mi cuento favorito, no les voy a decir todavía quién es. Así que alguna persona del espectro ecuatoriano, quiteño o nacional nos va a contar y hablar de su cuento favorito. Y ha sido un gusto compartir esta tarde con todos ustedes por Hoja de Ruta. Esto es Ruta de Letras. Yo soy Lucrecia Maldonado y nos estamos mirando en 8 días. Hasta luego. Una buena tarde. Palabras, refranes, versos, poemas, cuentos, novelas. Como dijo un gran poeta, también la verdad se inventa. Y así vamos, inventando verdades por la ruta de letras con Lucrecia Maldonado.